¿Y si te dijera que muchas de las chicas reciben palabras hirientes semanalmente o quizás incluso diariamente? Quizás a través de burlas, juegos pesados, comparaciones o algunas bromas que muchas veces llegan a ser marcas profundas en los corazones. Y no, mamá, no siempre vienen de adultos o personas con mucho conocimiento, a veces vienen de chicas y chicos, amistades en su círculo cercano. Así que en este episodio vamos a estar tratando este tema. Bienvenidas al podcast Para Ti Mamá. Yo soy Sara Luna y junto a mí está mi sister Marlene Luna. Vamos a tratar este tema tan importante. ¿Qué es lo que está pasando, sister, en la sociedad? Sister, tú sabes con que las palabras. Las palabras tienen poder. Claro. Hay estudios que muestran que cuando por lo menos una sola persona decide actuar con bondad, entonces las relaciones pueden mejorar muchísimo. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a darle herramientas a las madres de cómo pueden practicar esto en casa, cómo pueden ayudar a sus hijas a trabajar esto, porque no solamente nosotras como mamás, pero también nuestras hijas, para que puedan entonces ponerlo en práctica. Mira, hay veces que yo pienso que nosotros no preparamos a nuestras hijas para momentos difíciles que hoy en día ellas pueden experimentar. A veces es muy fácil quizás prepararnos, que no pasaba, ¿verdad? Preparar a uno para sacar buenas notas, para saber cómo limpiar los platos, o quizás para portarnos bien en un ambiente familiar, saludar a las personas, como nos capacitan para eso. Pero quizás, como tú dijiste, estando en un momento de dificultad, porque también es una realidad que quizás ningún padre quiere que sus hijos vivan ese tipo de experiencia, pero es la realidad, muchas veces sí pueden vivirla. Entonces, ¿cómo preparamos, qué herramienta le damos a nuestros hijos para que en momentos difíciles, donde pudieran ser heridos, estamos hablando de eso de las palabras, el poder de las palabras, ¿cómo reaccionar a eso? Y yo te diría, sister, cuando yo digo que a veces no preparamos a nuestros hijos cuando van a enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, como cuando la mejor amiga ya no actúa como una amiga, o quizás cuando hay una compañerita ahí que siempre dice algo que está hiriendo a tu hija y cada vez que tú la vas a buscar, tú sabes que tu hija viene y te cuenta, o a veces ya te lo ha contado tanto que ya se ha cansado y ya dice, mejor no digo nada, porque es lo mismo. Y está viviendo quizás eso en silencio. O quizás cuando hay roces en la iglesia con alguna amiga o amigo, o en un equipo donde tu hija está involucrada, o en la misma familia. Así es, eso que puede surgen suceder. Ciertos conflictos, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué hacer en esos momentos? Cuando quizás esas palabras que hieren, lo que hacen es que producen, ¿verdad?, en tu hija, que ella dispare para atrás y que hiera entonces a los demás. Y quizás algunos de los chicos, a la hora de quizás, como yo dije ahorita, quizás es una burla o quizás un relajo a veces, como ellos le dicen, pero no saben el corazón de la otra persona, no saben cómo esa persona lo está recibiendo, y hay veces que ellos quizás no tienen la madurez suficiente para quizás interpretar, mira, lo que yo estoy diciendo puede marcar esta vida. Claro. Y lo sueltan muy a la ligera. Y es como tú dices, o sea, es como que lo dicen y aunque la otra persona se ríe, la otra persona quizás piensa, no, lo cogió a chercha, como se dice aquí, lo cogió a chiste, pero no. Realmente está marcando el corazón, aunque uno se ría, aunque Tú uno se sabes burla. que mi esposo una vez me contaba sobre esta temática, estábamos hablando como en la crianza de nuestros hijos, si algo pasaba en ese sentido, ¿cómo le íbamos a enseñar? Y recuerdo que él me mencionaba que su mamá, él le decía, mami, como cuando le pasaba algo así en el colegio, a veces él era muy flaquito y le ponían nombres, y entonces a veces las chicas también le ponían nombres. Y entonces él le decía como, mira, están haciendo, y la mamá le decía, mira, mijo, si se burlan de ti o si te dicen algo así, aparte de quizás deben decirlo, dile a las chicas, oye, qué pena que de una chica tan bonita salgan esas palabras. Porque la gente no se espera eso. La gente o busca provocarte, que tú te molestes, y como tú dices, crear un ambiente donde hay un yo te tiro, tú me tiras. Pero cuando tú sueltas una palabra de burla y eso, tú no esperas que la gente reaccione calmada y te diga, wow, que de una persona tan bonita como tú o tan bien como tú, tan inteligente, que estén saliendo esas palabras, la gente se queda. Y él puso eso en práctica y le funcionaba muy bien.
Y tú sabes que tú diciendo eso es como yo decía ahorita, o sea, cuando hay una persona, por ejemplo, si hay un conflicto entre tu hija y una amiga y tu hija decide actuar con bondad, algo puede cambiar ahí. Porque la otra persona quizás lo que está esperando es que le responda para atrás o que reaccione llorando o molesta. Eso es bíblico. Creo que hay un versículo que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Ciertamente cuando hay acciones de bondad, como tú estás diciendo, y reaccionamos en contra de lo que la gente está esperando, pues va a causar un cambio y un efecto diferente. Y tú hablando de ese versículo, recuerdo que una vez papi yo estaba en un retiro, recuerdo, en Jarabacoa, eso era cuando yo era adolescente. Y papi me había dicho, mira, tú tienes que estar aquí ya el domingo de regreso. Y yo sé que allá en donde estábamos había un evento y como que el evento iba a continuar hasta el lunes. Y yo, ¿verdad? Bien feliz, emocionada. Yo dije, yo voy a llamar a papi, quizás él me dé el permiso. Y ya yo tenía mi coro montado, vamos a decir. Y yo recuerdo que llamó a mi papá. Y mi papá usualmente, él no tiende a reaccionar como hablando así fuerte. No. Pero ese día sí. Y por teléfono yo estoy hablando con él. Pero no era que él estaba hablándome fuerte, sino que yo lo interpreté como la respuesta era no. Y él tenía así un tono un poquito alterado, pero dentro, tú conoces a papi, tú sabes cómo es el asunto. Entonces viene y me dice él, no, yo te había dicho a ti que tú tenías que estar aquí el domingo. Así que yo te quiero ver aquí en la primera guagua que sale. Ven para acá. Y yo recuerdo, sister, que en ese momento me llegó ese versículo que tú estás mencionando. Y yo lo que hice fue, cuando me llegó, yo dije, ok, papi, está bien. Yo voy a estar en la primera guagua. Y en ese momento yo sentí que su volumen bajó y era como si él estuviera sintiendo paz. Y cambió el tono inmediatamente. Y yo dije, oh, mira. Y fue ese versículo que me llegó a la mente en ese momento. O sea, la blanda respuesta aplaca la ira. Y no era que mi papá estaba airado, pero su tono de voz cambió en ese momento, instantáneamente. Y nuestras hijas necesitan conocer eso, que cuando nosotros aplicamos, ya sea decir cosas diferentes o dulces, que vamos a hablar de eso más adelante, o quizás actuar de una manera diferente a lo que la otra persona espera, hay cosas que pueden suceder, hay cosas que pueden cambiar. Y como tú estabas diciendo ahora, o sea, quizás estamos hablando de esa situación difícil que emocionalmente pueden enfrentar nuestros hijos, pero ¿qué pasa si hay una situación difícil en casa? Por ejemplo, tú estabas mencionando eso que te pasó, ahí había como una situación difícil entre papi y tú, pero si estamos pensando también, no estamos diciendo como que no es que no podemos confrontar, por ejemplo, a nuestros hijos o que si hay algo que hablar seriamente no se haga, sino que estamos diciendo que en medio de esa forma, cuidar la forma y lo que sale de nuestra boca. Incluso, sister, si hay conflictos en la familia, que es donde, ¿verdad?, están casi la mayoría de tiempo, o entre hermanos, por ejemplo, en mi casa. Sí, yo veo eso con mis hijas. Cuando yo veo que ellas llega un punto que no están de acuerdo con algo, ya yo veo que ellas están diciendo cosas que pueden herirse la una a la otra. Sí. Y en ese momento, yo, después que la situación quizás está un poquito acalorada, yo trato de dejar a ver cómo va. ¿Cuál será la resolución? ¿Cuál va a ser la solución? Claro. Y hay veces en que cada uno coge por un lado, cada una va para un lado y la otra va para el otro, o una viene y me dice, mami, me pasó tal situación, y Lisette, por ejemplo, no quiere entrar en razón, y yo le estoy explicando, yo le estoy diciendo. Lisette dice, no me importa. Y Lisette dice, y no le gusta que le digan, no me importa. No me importa, y la otra, es que a mí no me gusta que me digan, no me importa. Exacto, por ahí se va. Pero de verdad le hace daño al Lisbeth cuando escucha eso, o sea, le afecta. Sí. Y entonces ahí yo la aconsejo y le digo, pues habla con ella. Pero entonces cuando le digo habla con ella, lo que le sugiero es que espere que las cosas bajen, porque ahora mismo, en el momento, lo que sucede es que la otra está todavía súper enojada, no está pensando con su lóbulo prefrontal, que es el que se encarga de poder dar respuestas sabias o pensar y analizar y decir, yo lo hice mal, déjame
Entonces, cuando se baje, yo le digo, ok, tengan la conversación. Claro. Y hablan y tratan de pedirse perdón entre ellas y la cosa sigue adelante. Entonces, cuando estén pasando cosas difíciles en casa, ya sea también una discusión conmigo, las niñas conmigo, o yo con ellas, o papá y mamá, es bueno que nuestros hijos vean no solamente la discusión o los problemas, sino cómo se resuelven. Exactamente. Y cómo lo hacemos con nuestras palabras. De qué forma usamos nuestras palabras para resolver un conflicto. Porque generalmente uno puede quizás, naturalmente, le salen palabras que uno sin darse cuenta hiere a los que queremos y a los que apreciamos. Y no es la intención. Y también otra cosa que podemos hacer es, si es algo que está pasando con amigas en el colegio, es bueno confrontar. Enseñarle a nuestras hijas a confrontar, decir a usar cómo se sienten. Exacto, a usar sus palabras sabiamente. Cómo hablarlo, cómo decirlo. Y algo que me gusta hacer a veces con las niñas es como dramatizar. Como, ok. Como un roleplay. Como un roleplay, ajá. Vamos a, si pasa tal situación y una amiguita viene y te dice tal cosa, ¿cómo tú responderías? Y yo le escucho a ellas, entonces después, si yo veo que hay algo que necesito corregir, pues le corrijo. Pero es bueno porque lo está practicando en casa para cuando salga allá afuera, cualquier cosa, ya ella sepa. Está entrenando, exacto, como que ella entrenando sepa su cerebro para eso. Cómo responder en esos casos. Así que, ¿cómo ayudamos a nuestras hijas a vivir esas relaciones de forma sana sin que sus corazones se endurezcan? Porque muchas veces es el resultado. Claro. Tú recibes herida y lo que tú haces es cerrar tu corazón, se endurece tu corazón. Mire, y eso es algo que yo le digo a las niñas siempre. Yo les digo, miren, no podemos darle oportunidad al enemigo cuando surgen conflictos y no los solucionamos. Y nos quedamos callados y nos quedamos guardando eso en nuestro corazón. Y le digo eso mismo, le digo, lo que sucede es que cuando vamos acumulando todas esas heridas y cosas que de alguna otra forma, palabras que no han dicho, que hieren nuestro corazón, entonces nuestro corazón se endurece. Así es. Y nosotras entonces empezamos a actuar de la misma forma. Entonces una de las cosas que yo le digo a las niñas es, a mis hijas, la importancia del perdón, de perdonar. Hay muchas veces que nosotros quizás, voy a decir como mamá, decimos frases que hieren o comparamos a nuestras hijas con otras, o mira fulanita, mira esto, y no nos damos cuenta que de alguna otra forma eso está marcando su corazón. Y el Espíritu Santo es tan poderoso que muchas veces nos hace consciente de eso. Amén. Y el hecho de nosotros ir a acercarnos a pedir perdón a nuestros hijos o pedir perdón a una amiga que mis hijas vieron quizás que tuve un conflicto y yo ir y pedir perdón, le enseña, le modela lo que Dios nos manda a hacer en su palabra. Entonces yo creo que eso sería la clave, primero perdonar. Y si la otra persona, ahora yo me hago otra pregunta, y si la otra persona es una amiga y la otra persona no entra en eso. Bueno, ahí yo pienso que hay que orar. Tú hiciste tu parte. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Uno hace su parte, uno a veces ora en silencio delante del Señor y le presenta y le dice, Señor, yo perdono a fulanita y yo te la entrego a ti, y ayúdame a verla con tus ojos, ayúdame a tratarla con amor, aunque ella me trate de tal forma, aunque ella me diga tal cosa, ayúdame a hablarle diferente, a hacer las cosas diferentes con ella. Así que yo creo que esas palabras dulces y el uno actuar con bondad, yo pudiera decir que eso es algo sobrenatural, porque no creo que parte de nuestra naturaleza como somos, eso no es algo que sale natural, solamente por medio del Espíritu Santo. De hecho, es un fruto del Espíritu. Sí. Así es. Y cuando nosotros dejamos que el Señor trabaje en nosotras y lo ponemos en práctica, o sea, que no es algo que cuando el Espíritu Santo nos confronta y nos llama la atención, ¿verdad? Y nosotras actuamos, vamos a poder ver esos frutos, pero cuando nosotros nos detenemos y no le prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando hacer, entonces como que ya, o sea, dejo que mi carne actúe. Exactamente. Y lo que buscamos es eso, es dejar el obrar del Espíritu Santo. Recuerdo un versículo también que me gusta mucho, que trata un poquito sobre eso, sobre la dulzura de las palabras, que está en Proverbios 16:24, que dice que las palabras amables son como la miel, como que endulzan el alma y son saludables para el cuerpo. Y esto
no es algo simplemente unas palabras bonitas que están ahí en la Biblia, mamá, que me escuchas. No solamente se trata de eso, sino que hay estudios que demuestran eso, que cuando tú das una palabra que es afirmativa, cuando tú animas a tus hijos, cuando tú le dices cosas positivas, fortalece su salud emocional también y ayuda muchísimo a los chicos cuando de nuestra boca lo que sale es positivo, no quejas, no siempre ver lo malo, sino cuando vienen esas palabras dulces. Uh-huh. Sister, y cuando tú mencionas ese versículo de que las palabras amables son como la miel, yo digo, bueno, la Biblia no usa la miel por casualidad, sino que la miel alimenta. Hay personas que dicen que también la miel es sana, cicatriza, pero también la miel fortalece. Y yo me enfoco mucho en el trabajo que hacen las abejas para poder obtener la miel. Una abeja visita cientos de flores para producir solamente un poquito de miel, pero juntas crean algo poderoso. Así son las palabras en casa. No siempre salen fáciles, pero cuando nosotros decidimos hacerlo intencionalmente, dan vida. Así es. Y tenemos que ser honestas, así como yo mencioné anteriormente. Esto no es algo que sale naturalmente de nosotros. O sea, de nuestra boca no van a salir palabras de bondad así por default. Eso es algo que hay que trabajarlo, es algo que con la ayuda del Espíritu Santo pues podemos hacer. Y yo creo que por ejemplo, para mis hijas no sale tampoco naturalmente. No. Y es algo que yo le digo, necesitamos orar, pedirle al Señor que nos ayude, que las palabras de nuestra boca que salgan, sean amables, sean dulces. Y cuando mamá a veces, no necesariamente lo que está diciendo es como, pero ¿y el tono? No, sí, el tono, no, que a veces mira, mamá, cuando mamá, o sea, lo que está diciendo es lo que tiene que decir, pero la forma a veces no cae tan dulce. No, sí, es verdad. Y a las niñas a veces no le cae muy bien, como yo lo diga, o si ellas no esperan que yo responda de la forma que ellas, ¿verdad?, esperaban. Y yo creo que nosotras como madres cambiamos el tono en la casa. A veces sí. Pero lo bueno es, como tú dices, o sea, a medida que uno va aprendiendo, y ellas pueden ver un cambio, pues en ti. Y que ellas ven que yo no soy perfecta, por exactamente. ejemplo. Que yo le digo, miren, yo necesito al Señor igual que ustedes. Exactamente. Y cuando se da ese arrepentimiento y después ya ven cómo mamá va cambiando, hasta a veces el tono y todo eso, pues pueden ver también la obra del Espíritu Santo. Y cuando ellas ven también que yo corro al arrepentimiento. Exactamente, o sea, lo que digo. yo corro al Señor y alante de ella, a veces yo le he tenido que orar al Señor, Señor, perdóname, ayúdame. Necesito tu ayuda, ayúdame a comunicar o a decir las cosas de la forma correcta. Cuando ellas ven eso, ellas hacen lo mismo, porque estamos modelando esto a nuestros hijos. Y cuando ellos ven eso, entonces puede ser que nos imiten también. Así es. Que lo hagan. Sister, ¿y qué tal si este mes podemos retar a las madres que nos están viendo, nos están escuchando? Tenemos un reto aquí que pienso que es sencillo, un reto transformador. Bueno, es sencillo, sí, pero un reto. Y que lo apliquen, bueno, en sus hogares. Es un reto para ti, madre que está por ahí, para tus hijas también, hasta con tu esposo, con la familia completa lo podemos utilizar. Sí, claro. Así que voy a comenzar con el reto número 1, ¿ok? Lo primero es tratar de no decir nada negativo. O sea, de la persona o de la situación que quizás tú estás trabajando en ese momento. Esto no significa que uno va a hacer silencio o callar como algo difícil que esté pasando. Significa como hablarlo mejor, o sea, cambiar quizás la queja por agradecimiento. Okay. O si tú tiendes a chismear mucho, pues vamos a buscar tener conversaciones sabias. Si está lloviendo, en vez de decir, ay, ahora que está lloviendo, a quejarse. Gracias, Señor, por la lluvia, porque algún propósito tienes tú que ahora no puedo salir, lo que sea, pero eso no es, vuelvo y digo, no es algo que sale por default, hay que trabajarlo, por eso es un reto. Así que cuando tendemos o pensamos rápidamente a que algo negativo salga de nuestra boca, pues tratemos ahí de hacer un change. Y que nuestras palabras salgan dulces como la miel. Exacto. ¿Cuál es el reto número 2, sister? El reto número 2 es decir una cosa positiva diaria a tu hija o sobre tu hija o delante de los otros. Por ejemplo, a mí me pasó hoy con Lisbeth que vi que ella compartió un chin de jugo que le quedaba en el vaso y le dijo a la hermana,
mira, te lo dejo a ti. Y yo dije, wow, qué bien, Lisbeth, estás compartiendo con tu hermana, muy bien. Y ella me miró, así se rió. Pero, ¿por qué? Porque generalmente nosotras las madres estamos todo el tiempo corrigiendo y diciendo. Corrigiendo, y a esto, a lo otro, y dando instrucciones de qué hacer y todo lo demás. Entonces, pocas veces nos enfocamos en afirmar o decir cosas positivas que vemos que nuestros hijos hacen. Lo damos como por sentado. Entonces, aprovecha este reto y diles cosas positivas, ya sea incluso a tu esposo también. Claro. Y ya puede ser en el carro, mientras van al colegio, antes de dormir. Trata de ser constante en eso. Así mismo es. La constancia pienso que es la clave en este tipo de reto. Así que, madres, gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Recuerda que la bondad no es algo que sale de ti. O sea, tú no eres la fuente de bondad, pero nuestro Dios sí es la fuente de bondad. Así que Él puede transformar tu hogar, tu relación con tu hija, el corazón de ella, tu corazón también, a través de su palabra. Y también, pues, cuando tú comunicas y abres tu boca declarando, pues, principalmente la palabra de Dios sobre la vida de tus hijos, orar por ellos, vas a ver cómo poco a poco, pues, las cosas van cambiando. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.